Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Ana María Rojas, soy asociada en Derecho Tributario de Alianta, quienes nos acompañaron la semana pasada o hace 15 días en el webinar del impacto sobre la reforma tributaria. Les recordamos que ese webinar fue grabado y se encuentra en nuestro canal de YouTube y para quienes no nos acompañaron lo pueden ver ahí también. En el día de hoy tengo el gusto de acompañarlos en el webinar que estamos haciendo sobre el impacto y el alcance de la reforma laboral a la luz del nuevo texto que fue publicado ayer y que va a ser discutido en el Congreso. Y tengo el gusto de presentarles a nuestro asociado en Derecho Laboral, Juan Fernando Rico. Juan Fernando Rico es abogado de la Universidad Javeriana, es especialista y magíster de la misma universidad, tiene amplia experiencia en litigios, asesorías y consultorías en las áreas de derecho individual, colectivo y seguridad social. Asimismo, ha desarrollado su ejercicio profesional en el litigio, brindando acompañamiento en la defensa judicial de las empresas que ha asesorado y es actualmente, desde el 2019, parte de la lista de árbitros que fue escogido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Allí ha participado en tribunales de arbitramiento como secretario y como árbitro que ha dirimido conflictos colectivos de trabajo. Juan Fernando, muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Les recuerdo a todos que este webinar va a ser grabado y también va a ser colgado en nuestro canal de YouTube. Juan Fernando, te cedo el espacio y muchas gracias nuevamente. Ana María, buenos días para ti, buenos días para todos. Mil gracias por esa presentación. Y bueno, pues mil gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, a esta hora. Y yo creo que coincidencialmente, bueno, en este importante día, básicamente porque hoy es el primer día de esta parte de la legislatura, hoy se da apertura nuevamente al Congreso de la República en sus sesiones ordinarias. Anteriormente estuvieron sesionando de una forma extraordinaria en virtud de que así lo había solicitado la Presidencia de la República, pero a partir de hoy ya tienen nuevamente que estar sesionando de manera ordinaria, toda vez que hoy se instala el Congreso. Y como consecuencia de esa instalación, pues para el día de hoy está programado hacia las 5 de la tarde la radicación del texto definitivo de la reforma laboral que va a presentar el gobierno de la República. Entonces, el día de hoy, pues realmente, miren, qué pena antes de decirles una cosa, y es que también este webinar va a ser grabado, si no lo recuerdo. Pero bueno, entrando en materia, eh, antes de entrar a explicarles detalladamente en el espacio que tenemos programado hoy lo que tiene que ver con los cambios que se pueden presentar, tengo que decirles lo siguiente, y es que desde hace alrededor de unas 3 semanas se presentó o se dio a conocer de una forma filtrada a través de redes sociales el primer texto de reforma tributaria, de reforma laboral, qué pena, y ese texto ya ha sido modificado en 2 oportunidades. El día de ayer se conoció el último texto o de propuesta de texto más bien de reforma laboral. Sin embargo, hay una alta probabilidad que el texto que se radica hoy a las 5 de la tarde, como les digo, en el Congreso, pues sea un documento que si bien no cambie mucho en su estructura, en lo que tiene que ver con sus puntos o en sus capítulos, seguramente puede que sí sea depurado en algunos conceptos de lo que se está planteando en este momento. Básicamente, ¿qué es lo que queremos que ustedes tengan conocimiento y que sepan el día de hoy? Después, cuando ya conozcamos realmente un texto definitivo, seguramente haremos otro webinar en el que ya explicaremos el contenido uno a uno de ese documento definitivo. Pero el día de hoy les traemos una agenda en donde planteamos los puntos que realmente los 3 textos que se conocieron han tenido una estructura muy definida, ¿sí? Más allá de los cambios numéricos que en algunos se presenten, pues sí tenemos unos temas bastante irrelevantes. Básicamente, ¿en qué puntos?
en los aspectos constitucionales y una estabilidad laboral que se brinda por parte del nuevo estatuto laboral, si lo queremos llamar así. Una reforma en lo correspondiente a la contratación y a la tercerización de servicios. Inclusive, desde nuestro concepto y nuestro análisis, una regresividad y las modificaciones en materia de unidad de empresa y de sustitución patronal, si uno lo quisiera plantear de esa forma. Igualmente, algo que de cierta forma pasa muy desapercibido, algo que debería dársele, si quisieran, un poco más de trascendencia, pero sobre la que realmente la reforma tiene unos puntos que van a ser demasiado neurálgicos, pero que realmente no van a ayudar a tener un buen impacto en la empleabilidad del país. Un quinto punto en lo que tiene que ver con la descarbonización, el trabajo rural y en lo que tiene, cuanto a los trabajadores migrantes, y obviamente algunos puntos de reforma adicionales que se obtuvieron en el documento de ayer que se conocieron. Pues bien, démosle entonces paso a nuestro análisis correspondiente. Lo primero, y es que el primer gran capítulo de la reforma laboral que se pretende es una reforma en lo que tiene que ver con unos aspectos constitucionales laborales específicamente. ¿Y por qué razón hablamos de esos aspectos constitucionales? Porque aun cuando de cierta manera este gobierno y desde el Ministerio de Trabajo, cuando se posesiona hacia agosto del año pasado, inician unas conversaciones diciendo, mire, necesitamos y vamos a propender por publicar y obviamente realizar todos los tratamientos, todos los procedimientos legislativos de que sea aprobado el estatuto laboral. Ese estatuto laboral está contemplado en el artículo 53 del Código de la Constitución Política, que en el artículo 53 de la Constitución Política, cuando fue publicado, se dijo que el Congreso de la República debía expedir un estatuto laboral con unos principios. Lo que pasa es que en más de estos 30 años que ya fue publicada la Constitución, esos principios fueron siendo desarrollados poco a poco a través de la Corte Constitucional en innumerables sentencias. ¿Y qué es lo que ocurre? Y es que ese estatuto laboral, pues realmente ha sido muy difícil de publicar o de proferir, y más bien lo que hace este gobierno es hacer unas adiciones, modificaciones y derogatorias de algunas normas que hoy en día están en el Código Sustantivo del Trabajo y que obviamente, pues, de cierta forma digamos, no le gustan al gobierno, ¿sí? Le incomodan. Lo primero es, desde el punto de vista constitucional, si uno lo quiere ver, es que este tercer documento que se filtra el día de ayer y que se da a conocer, deja de hablar de que es una reforma al Código Sustantivo del Trabajo o que es una reforma y derogatoria de unas normas específicas como ocurrió en el primer y el segundo texto que se conoció. El segundo texto se vino a conocer el viernes de la semana pasada y ayer conocimos otro. Entonces, para que ustedes imaginen, al comparar los dos textos, encontramos que habían 27 puntos de total diferencia. Encontrando el primero de ellos es en el texto del nombre del proyecto de ley. ¿Por qué razón les menciono esto? Porque este texto habla que es por medio del cual se adopta una reforma laboral. Entonces se plantea uno, si quiere ver más un poco ese estatuto que plantean, pero adicionalmente se establece y se indica que es para el trabajo decente en Colombia. Este segundo punto para el trabajo decente en Colombia es fundamental para nosotros. ¿Por qué razón? Porque el trabajo decente es una política pública. El trabajo decente está contemplado más o menos desde el año 2014 y esto viene de una trascendencia internacional a través de diferentes convenios y recomendaciones que ha emitido la Organización Internacional de Trabajo, y es en la búsqueda a nivel mundial del trabajo decente. Lo que pasa es que el trabajo decente, el concepto de trabajo decente, es
totalmente diferente a lo que lastimosamente este gobierno quiere plantear en este documento de reforma. Básicamente, para que ustedes se imaginen, es el trabajo decente corresponde a la posibilidad que todo ser humano, bueno, básicamente en el mundo, pueda desempeñar un oficio, actividad, bien sea independiente o dependiente, pero lo más importante es que goce de unos principios y de una estabilidad mínima en lo que corresponde a la seguridad social. Es decir, que tenga una protección social definida. Eso es un concepto de la Organización Internacional de Trabajo. Lastimosamente, como lo quiere pretender el gobierno, y es que el trabajo decente en Colombia, la única forma de regularlo es a través del contrato de trabajo, y les puedo mencionar que esa es la peor opción que en mi criterio, esto ya es a título personal, puede llegar a pensarse, porque cada vez el contrato de trabajo está cayendo desde el punto de vista laboral y de empleabilidad en desuso. Nuestra balanza entre empleo formal e informal, cada vez es mucho mayor el empleo informal. Y esto se debe a unos costos elevados y adicionalmente a que cada vez las personas también quieren menos. Los trabajadores, hablando propiamente, pues quieren contrato de trabajo porque las personas no quieren atarse a un contrato de trabajo como lo tenemos. Entonces, este nombre es bastante relevante en mi criterio. Esto de que sea una reforma laboral para el trabajo decente en Colombia, pues lo genera como una política pública, porque el trabajo decente, vuelvo y les digo, desde el 2014 viene siendo una política pública fomentando ese trabajo decente, pero aquí toma un rumbo bien diferente a lo que teníamos y lo que el gobierno o los gobiernos pasados venían tratando de desarrollar como trabajo decente, y era la generación de empleo, bien sea mm, trabajo dependiente o independiente, pero de empleo formal, pero sobre todo que las personas gocen de una seguridad social. Y acá lo que está haciendo el gobierno es atarlo 100% al contrato de trabajo. En segundo lugar, encontramos que esos principios que establece la Constitución Política en el artículo 53, que son bastante relevantes e importantes, y es que esos principios se establecen ahora en esta nueva ley, en donde hacen mención a que son unos principios constitucionales, inclusive es su artículo primero, desarrolla el principio de igualdad, desarrolla también el principio de remuneración mínima, vital y móvil, de una forma separada, una estabilidad en el empleo, una irrenunciabilidad, un principio de que pueden transigir y conciliar derechos inciertos y discutibles, el principio de favorabilidad, el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y el principio de la garantía de seguridad social y de la protección social, de la protección especial a la mujer y a la maternidad. Pero esto es un punto que seguramente va a ser muy, muy relevante en este proyecto de reforma en el momento de que se desarrolle en su trámite legislativo. Básicamente, ¿por qué razón? Porque dependiendo de si el gobierno acude como lo ha anunciado y como seguramente va a pasar, un trámite, darle un trámite legislativo de una ley ordinaria a hoy el contenido de principios que establece en esta norma, es posible que de pronto la Corte Constitucional considere que esos principios debían estar regulados en una ley estatutaria, trámite que es muy diferente y posiblemente después esa ley que sea aprobada termine siendo inexequible por vicios de forma. Esperemos, ahí sí solamente les podemos decir, debemos esperar. Ahora, si no llegara a ocurrir esto, pues ¿qué va a pasar? Y es que tenemos unos principios, como les mencioné, que son los principios que están desarrollados en el artículo 53 de la Constitución Política, principios que de suyo ya hoy en día son ampliamente aplicados, no necesariamente porque estén en una nueva ley o en el Código Sustantivo del Trabajo como lo pretende, es que se vayan a aplicar o dejar de aplicar.
Básicamente porque en estos más de 30 años de existencia de la Corte Constitucional, cada uno de esos principios tiene una línea jurisprudencial bastante clara en su desarrollo y en su contenido, e inclusive judicialmente en los juzgados laborales o en los tribunales superiores de los distritos judiciales, pues son principios que ya son muy claros. Para nadie es un secreto cómo funciona el principio de la primacía de la realidad sobre la forma. Igualmente la protección a la mujer, eso ya existe. Por lo tanto, pues haciendo una crítica a ese contenido, pues en mi concepto realmente sobra que se establezcan de forma tan detallada unos principios que ya hoy en día están ampliamente conocidos. Igualmente establecen unos principios en materia de derecho de asociación sindical, que pues claramente es un derecho fundamental y ya lo tiene. Inclusive encontramos en esta norma algo que, bueno, tratan de aclarar. Realmente este punto del campo de aplicación es que a quién le aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Y establece de forma clara, digamos que se han presentado en algunos casos algunas dudas en más de 50 años, o ya 70 años de publicada el Código Sustantivo del Trabajo, pero básicamente pues nos dice, mire, vamos a tener que el Código Sustantivo del Trabajo le aplica a todas las relaciones individuales de carácter particular. Eso tampoco es novedoso, eso es algo que ya existe y que ya viene ocurriendo, siempre ha ocurrido así. Sin embargo, establece de forma, ahora sí, un poquito más clara, y es que en lo que corresponde al derecho colectivo del trabajo, es decir, a a regular las relaciones colectivas entre empleadores y sindicato o sindicatos, pues le aplicará esa segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo al sector público y al sector privado a través de empresas particulares. Esto es bastante importante porque se establece que todo lo relacionado con los procesos de negociación colectiva, con los procesos de huelga, con los procesos de los tribunales de arbitramiento, se regirán por esta nueva normatividad. Ok, bueno, válido ya es importante ese punto. Igualmente señala que aplicará para los trabajadores oficiales sola y exclusivamente lo que tiene que ver con el régimen normativo en materia de contratación laboral y en cuanto a la terminación del contrato de trabajo. ¿Qué ocurre con esto? Los trabajadores oficiales son un tipo de servidores públicos. La organización del Estado en materia de contratación de trabajadores está dividido en, digamos, dos grandes, en dos grandes conceptos, o digamos, aterrizándolo para no entrar en mucho en detalle y no desviarnos. Un gran concepto y es el servidor público, que se divide en empleado público y otro es el trabajador oficial. El empleado público es aquel que está nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción y tienes una relación legal y reglamentaria. Ejemplo más normal para todos. Los ministros, ustedes de pronto han escuchado que el ministro renuncia y el ministro lo nombra es el presidente y al presidente lo posiciona y pues simplemente tiene una relación legal y reglamentaria y es un cargo de libre nombramiento y remoción. Y el otro gran concepto de personas vinculadas con el Estado laboralmente son los trabajadores oficiales. Hay un tercer grupo que son los trabajadores de corporaciones públicas, básicamente los senadores, los representantes de la Cámara, los diputados, es decir, los que son escogidos por un voto, a través del voto, del sufragio. Entonces, los trabajadores oficiales son aquellos trabajadores, valga la redundancia, que se vinculan con el Estado a través de un contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo entre el Estado y el particular o el trabajador, el particular no, sino el trabajador, básicamente el ser humano. Lo que se conoce en estos casos, entonces, es que ellos tienen sus relaciones totalmente una contratación laboral, básicamente lo que ustedes de pronto han escuchado a veces como los trabajadores de carrera. Pues los trabajadores de carrera son personas que tienen una relación de una contratación laboral. Entonces, este código le empezará a aplicar de forma clara y detallada, sola y exclusivamente en lo que tiene que ver con la contratación laboral. ¿Qué significa esto? Las tipologías de los contratos de trabajo, los términos de duración, las obligaciones que tienen en unos y otros, y adicionalmente sola y exclusivamente en lo que tiene que ver con las formas de terminación del contrato de trabajo.
Esto es bastante importante porque, pues bueno, lo aclara un poco más. Bueno, ahora encontramos entonces unos temas que para nosotros son de suma relevancia. Y esto yo creo que de pronto ya lo han venido escuchando en varios y otros escenarios que de pronto en estas 3 semanas hayan escuchado. Pero les queremos contar lo siguiente. Antes de hablar de estabilidad laboral reforzada, queremos mencionarle lo siguiente, y es que la nueva reforma establece en dos de los tres textos que se han presentado, ocurre lo siguiente, y es que establece unas modalidades contractuales. En el primer texto de reforma, el de hace 3 semanas, se establecía que se prohibía el contrato de trabajo a término fijo y el contrato de trabajo por obra o labor contratada. Sabemos que en esa semana y media hubo un gran choque por todos los actores del sector particular y del sector privado, donde pues obviamente todos levantamos la mano y ese desborde de críticas generaron que entre el segundo y el tercer texto se presenten y se acepten. Oiga, mire, vamos a hacer lo siguiente. Va a existir el contrato de trabajo a término indefinido, va a existir el contrato de trabajo a término fijo y el contrato por obra labor contratada. Sin embargo, y esto ya es un tema muy importante, dentro de la estructura de las reformas y sobre todo en las promesas de gobierno, y pues obviamente con lo que ha anunciado y ha ventilado en todo momento la ministra de Trabajo junto con su viceministro de Empleo, es que el contrato de trabajo a término indefinido debe, no es que pueda, sino debe y tiene que ser la regla general, buscando darle una prevalencia al principio de estabilidad laboral. En Colombia tenemos un concepto y es que creemos que una persona cuando tiene un contrato de trabajo a término indefinido, básicamente es un contrato que por el hecho de que no se sepa la fecha de finalización, significa para los trabajadores, es como si esto fuera a ser perpetuo y se fuera a quedar toda la vida ahí. Lastimosamente es un concepto bastante, bastante errado. Pero lo que sí mencionamos, o lo que se mencionan en los textos, es que el contrato de trabajo a término indefinido será la regla general. Todas las personas deben vincularse a través de un contrato de trabajo a término indefinido. Inexplicablemente, no lo sé, no tengo una respuesta clara, pero inexplicablemente le dan y reviven una obligación, o más bien no reviven, sino reafirman una obligación que siempre han tenido los trabajadores, pero que desde el 2002 dejó de poderse aplicar, y es que los trabajadores deben darle un preaviso al empleador. Hasta el año 2002 existió esa obligación, que los trabajadores vinculados con un contrato de trabajo a término indefinido debían preavisar o deben preavisar al empleador con 30 días a la fecha de su terminación. Pero hasta el 2002 existía la norma que vinculaba o eran los dientes de esa obligación. ¿Qué significa? Que si no lo hacían, los trabajadores debían pagarle una indemnización al empleador de 30 días de salario. Eso queda eliminado, sin embargo, la obligación, queda eliminada o derogada la consecuencia, pero siempre existió la obligación. En estos nuevos textos de reforma se reafirma su obligación. Realmente no sé qué es lo que estén pensando. Digamos que para mí esa obligación en últimas, que solamente tiene unos efectos psicológicos, pues ha debido eliminarse para pragmaticidad, para ser un poco más pragmáticos en las relaciones laborales y dejar de pensar que se tiene la posibilidad de acordar ese tipo de obligaciones. Sin embargo, se establece que entonces el contrato de trabajo a término indefinido es la regla general. Todas las personas deberían estar vinculadas con ese contrato de trabajo que inclusive deberá empezar a registrarse ante el Ministerio de Trabajo. Igualmente, el contrato de trabajo a término fijo y por obra o labor contratada se vuelven totalmente excepcionales. Aquí me parece muy importante mencionarles lo siguiente. En ambos casos, tanto en el contrato de trabajo a término fijo como en el contrato de trabajo por obra o labor, se tiene la obligación, ahora sí, de que sea por escrito. Hasta el momento lo que tenemos es que las cláusulas, sobre todo en el término fijo, la cláusula de término fijo es la que debe ser escrita, no el contrato, ¿sí?
Pero hoy en día, con esta reforma, exigirían de forma clara y contundente que los contratos de trabajo a término fijo y por hora labor, es decir, todo el contenido del contrato, como lo ordena el código actualmente, debe ser por escrito. Sin embargo, encontramos varios errores que se le están pasando al gobierno y por eso creemos que el día de hoy, cuando radiquen el texto definitivo, es posible que se corrijan esos errores. Lo primero es que en cuanto al contrato de trabajo a término fijo, se establece que solamente puede pactarse desde un mes, o sea, para términos superiores a un mes y como máximo 2 años. Hoy en día tenemos una posibilidad de pactar un contrato de trabajo término fijo desde un día hasta 3 años. Es decir, queda un vacío, queda un hueco en el contrato de trabajo a término fijo inferior a un mes. Supongo que ese error lo que hacen es que se lo deben atribuir a la existencia, a la posibilidad de que existe en Colombia el contrato de trabajo accidental, ocasional o transitorio, norma que dice que son contratos máximos o de un término de duración de máximo un mes. Supondría que lo que están pensando es que esos contratos de trabajo accidentales, ocasionales o transitorios de máximo un mes se van a llevar en ese periodo. Lastimosamente, no caen en cuenta de un contrato de trabajo inferior a un mes, ocasional, transitorio o temporal, tiene una obligación adicional y es que sea para actividades totalmente extrañas a las del giro ordinario de mis negocios. Entonces, quedamos imposibilitados para tener un contrato de trabajo a término fijo de inferior a un mes cuando son actividades permanentes. Y les pongo un ejemplo. Mire, si yo quiero tener mi regulación laboral como en una empresa que estoy totalmente apegado a las normas, está muy bien, y voy a hacer un reemplazo de una persona para 20 días, que es lo que dura unas vacaciones, pues lastimosamente no podré acordarle un contrato de trabajo a término fijo inferior a un mes, cosa que es un poco loca. En ese orden de ideas solamente me quedaría la opción de tener un contrato de trabajo por una duración de la obra o labor contratada, pero pues aquí eliminan la posibilidad del contrato a término fijo un mes, menos de un mes, qué pena. Entonces, encontramos que también se hace una modificación al término máximo de duración del contrato de trabajo a término fijo. Pasará de ser de 3 años a 2 años. Es muy probable que esto ocurra. Pero sobre todo es que en el contrato de trabajo debe obligatoriamente pactarse cuáles son las razones y necesidades de la temporalidad de ese servicio. Ojo con esto. Si no se pacta esa necesidad temporal y por la cual se pretende atender y que su conexión pretende atender en ese término y su conexión con la duración, pues les quiero contar una cosa. Si esto no ocurre, el contrato per se, es decir, por propio mandato de la ley, pasará a ser un contrato de trabajo a término indefinido, porque así lo dice la ley, que se entenderá de esa forma. Bueno, entonces, ojo con eso. Segunda o tercera característica nueva de los contratos de trabajo a término fijo. La primera es que sea superior a un mes y máximo de 2 años. La segunda, que debe acordarse la temporalidad de forma detallada y expresa de por qué estoy contratando a una persona por un término fijo. La tercera es que si ese término fijo es inferior a un año, se puede prorrogar sucesivamente, es decir, ya nos olvidamos de lo que hoy en día tenemos de que máximo un contrato de trabajo a término fijo puede prorrogarse por 3 periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado. Aquí se elimina esa norma y lo que ocurre es que nos dice, cuando el contrato de trabajo a término fijo es inferior a un año, las partes lo pueden prorrogar los periodos que consideren convenientes. ¿Qué significa? Ahora sí podemos tener prórrogas superiores al término de la vigencia, inferiores o iguales. Hoy en día no tenemos esa posibilidad. Recordemos que hoy en día los contratos a término fijo inferior a un año no lo podemos prorrogar por periodos superiores al de la vigencia, solamente inferiores o iguales. No obstante,
Esas prórrogas que pueden hacer los empleadores y los trabajadores de común acuerdo por prórrogas superiores, iguales o inferiores al periodo de la vigencia, no pueden exceder en su total sumatoria a más de 2 años. ¿Qué significa esto? Que puede que yo tenga un contrato de trabajo a término fijo de 3 meses y lo prorrogue sucesivamente por una primera prórroga de 4 meses, otra prórroga de 3 y así sucesivamente. Pero al sumar absolutamente las prórrogas con el periodo inicial, es decir, con el término de vigencia, no pueden ser superiores a 2 años. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en cualquier escenario en el que corresponda, el término máximo de duración de un contrato a término fijo será de 2 años. Pasado esa duración de 2 años, el contrato, entonces, cambiará a ser un contrato de trabajo a término indefinido. Primer punto. No, otro punto, y es que esto sí es muy importante, y es que se mantiene la posibilidad de terminar ese término fijo pactado con un preaviso de 30 días de antelación, tanto al término de la vigencia o al término de la prórroga. Es bastante importante este punto porque, pues, en otros textos se había olvidado esa posibilidad de acordar ese preaviso. Entonces, en este último texto que se presentó el día de ayer o que se dio a conocer, se mantienen los 30 días de preaviso para terminación del contrato de trabajo a término fijo. Y de manera muy similar al contrato por duración, al contrato a término fijo, encontramos el contrato por duración de la obra o labor contratada. ¿Qué ocurre? También nos exige que sea un contrato de trabajo escrito, deberá explicarse. Digamos que la cláusula de obra o labor contratada hoy en día no debe ser escrita. A partir de esta reforma deberá ser escrita, debe detallarse, debe expresarse cuál es la razón de la temporalidad igualmente debe ser muy detallado. Ojo, la ley esta vez sí sí señala, debe indicarse de forma precisa y detallada. Dos palabras que son muy importantes. ¿Por qué se está contratando a una persona por obra o labor y cuál va a ser su obra o labor contratada? Es un contrato que no exige preaviso, menos mal no lo pusieron, es muy importante, pero en caso de que se incumpla con esa análisis y esa especificidad de la obra o labor contratada, el contrato de trabajo entonces pasará a ser un contrato de trabajo término indefinido. Pues bueno, todo esto se los menciono para aterrizar entonces en el principio de estabilidad laboral reforzada. Les quiero contar una cosa, no lo puse a propósito porque realmente a mí me daba hasta pena pensar que alguien tuvo la idea de plantear eso. Y es que en el primer texto de reforma del de hace 3 semanas se estableció que una persona iba a tener casi una inamovibilidad en su puesto de trabajo, es decir, una persona vinculada laboralmente prácticamente ya se iba a quedar ahí pues con una estabilidad laboral reforzada, y es que no podía ser despedida sin justa causa, solamente podía ser despedida con justa causa, y pues como les digo en el primer texto, se eliminaba el contrato de trabajo a término fijo y por obra o labor contratada, lo que significa que solamente íbamos a tener el contrato a término indefinido, y una persona solamente podía ser despedida entonces, bien sea por una causa legal. ¿Cuáles son las causas legales? La muerte del trabajador, la orden judicial, eh, o en este caso, pues se eliminaba la posibilidad de terminar sin justa causa. Después viene un segundo borrador de texto, y ya en el segundo borrador nos dice, no, venga, venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir quiénes tienen estabilidad laboral reforzada. Entonces, quiénes tienen según ese nuevo texto. Y nos decían que las personas que tienen fuero sindical es algo que hoy en día ya se tiene. ¿Qué pasa? También las madres o padre, cabeza de familia, un nuevo fuero legal, porque este fuero en algunas sentencias judiciales y sobre todo en el sector público es donde tiene cabida, pero en el sector privado muy pocas veces había ocurrido, pero ya lo establecen un fuero legal, madre o padre o cabeza de familia. Las personas con discapacidad, una cosa es la persona con discapacidad y otra cosa es el fuero de salud. Entonces aquí podemos poner personas con discapacidad / fuero de salud porque son dos fueros diferentes según estos textos de reforma.
Claramente, la mujer en estado de embarazo, así como su cónyuge o compañero o compañera permanente, que dependan económica, o que no solamente que dependan económicamente, sino que estén afiliados al sistema de salud como beneficiarios. Esto se extiende, es algo que hoy en día ya lo tenemos y ahí se fuero ya es legal. Y el fuero de prepensionados, que no lo tenemos legal, pero se daba esa connotación jurisprudencial con una fuerza constitucional y adicionalmente se establece entonces quiénes podían ser las personas o las autoridades judiciales o administrativas que pudieran autorizar la terminación de estos contratos. Sin embargo, no quedó completo. Para el fuero sindical se dice que la autoridad judicial, para el madre o padre o cabeza de familia no se estableció quién iba a ser la persona que iba a autorizar el despido de estas personas con justa causa. Personas con discapacidad y fuero de salud del Ministerio de Trabajo, mujer en estado de embarazo o el padre o compañero o compañera permanente que sea beneficiario del sistema de salud de esa mujer en estado de embarazo. eh, pues no se dijo, se mencionaba más bien el mujer en embarazo, el inspector de trabajo, pero para los prepensionados no se estableció. Ayer, en el nuevo texto, ya al menos se conoce y ya se dice, bueno, lo primero que les quiero decir es que en el texto de ayer se eliminó el fuero o la estabilidad laboral reforzada para, para madre o padre cabeza de familia. Se deja de contemplar como un fuero legal. Bueno, importante. Se establece que la calificación de pérdida de capacidad laboral para que opere la protección de los discapacitados no debe existir. Recuerden, yo creo que algunas de las personas que me están escuchando, en algunas otras oportunidades también cuando me han escuchado, que los he podido asesorar, pues establecen que la Corte Suprema de Justicia, esto es un desarrollo jurisprudencial de más de 20 años, ha establecido que una persona se entenderá discapacitada siempre y cuando tenga una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%. La Corte Constitucional ha hecho un análisis diferente y ha dicho no necesita de una calificación, sino de que por razones de su salud no pueda desempeñar con normalidad sus funciones. ¿Qué significa esto? Por eso es que hoy en día tenemos los fueros de personas discapacitadas y el fuero de salud. Pero entonces encontramos que se elimina esa necesidad de que haya una calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces tendremos que empezar a pensar ahora es cuándo es una persona discapacitada. Recuerden que desde el año 2009, las Naciones Unidas, a través de un convenio, inclusive norma que está aprobada, de un tratado, norma que está aprobada por Colombia, se estableció de que una persona se entenderá discapacitada sin importar una calificación de pérdida de capacidad laboral. Lo único que se requiere es que por alguna una disfunción en su materia, en materia de osteomuscular, cognitiva, psiquiátrica, no pueda desarrollar una actividad como normalidad, como lo hacen otras personas. Eso, a grandes rasgos, es una persona discapacitada, de acuerdo al Tratado de las Naciones Unidas sobre personas en discapacidad. Pero entonces se elimina esa obligación de que haya una calificación para ser considerado discapacitado y que tenga una estabilidad laboral reforzada. Igualmente encontramos entonces que frente a los prepensionados se adiciona, esto es muy, pero muy importante. ¿Y por qué razón les quiero decir que es supremamente importante? Hoy en día, ¿cómo funciona el fuero de prepensionados? Básicamente, y es las personas que estando en el régimen de prima media, les haga falta un mínimo de semanas, ¿cuántas semanas? Les haga falta un mínimo de 3 años para reunir el número de semanas necesarias para cumplir el requisito de edad y pensionarse en el régimen de prima media. Más o menos, ¿qué significa esto? Un trabajador afiliado al régimen de prima media, que sea, si es mujer, tenga 54 años o más, porque ya estaría en los últimos 3 años de edad, 54 años o más la mujer, o los hombres 59 años o más, pero que tengan entre 1.150 semanas
y 1.300. ¿Por qué razón les digo? Porque si ya una mujer a los 54, 55, 56 años, 57 años, no importa la edad desde 54 hacia arriba, tiene más de 1.300 semanas, o el hombre tiene 59, 60, 61, más de 62 años, pero tiene más de 1.300 semanas, no tiene fuero prepensionado. Y en el régimen de ahorro individual, si sin importar la edad, obviamente de 50, bueno, más bien, si entre los 54 años para las mujeres o más, o para los hombres de 59 años en adelante, pero ya tienen más de 1.150 semanas, ya tienen asegurada, entonces la garantía de pensión mínima, no tienen prepensión. Con esta reforma, lo que se plantea es que independientemente de si ya cumplió las semanas, solamente si le faltan más de 3 años, bien sea por edad o bien sea por el número de semanas para completar el requisito de la pensión de vejez en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual, la garantía de pensión mínima tiene fuera de prepensión. Esto realmente podría generar algunos impactos bastante grandes. Básicamente porque una persona, un hombre, seguramente a los 60 años de edad ya tiene, es muy probable que a los 60 tenga los 1.300 semanas. Pero si le hacen falta 2 años para cumplir los 62 años, obviamente como requisito de edad, pues tendrá prepensión. Esto es un concepto bastante, bastante fuerte. Y establece que el nuevo texto de reforma establece por fin que las personas con fuero sindical, pues la autoridad que autorizaría la terminación del contrato de trabajo son los jueces de trabajo, y para los otros casos, las personas con discapacidad o fuero de salud, la mujer en estado de embarazo, o el padre o compañero o compañera permanente, el cónyuge, compañero o compañera permanente de la mujer en estado de embarazo, pues, eh, y el prepensionado, quien revisará su autorización será el inspector de trabajo. Ahora bien, puntos supremamente rescatables. Yo creo que, si me adelanto, creo que es el punto más rescatable de esta reforma, en su gran mayoría, es quizá para los empresarios. Y es que si existe un conocimiento, si se prueba más bien, que existe un conocimiento previo de la condición de incapacidad o de discapacidad, o del fuero de salud, o del estado de embarazo, o del prepensionado, al momento de iniciarse la relación laboral, es decir, si yo contrato a una mujer en estado de embarazo, si contrato a una persona que tenga una discapacidad, o contrato a una persona que es considerada prepensionada, no aplicaría entonces la estabilidad laboral reforzada o ese fuero. ¿Por qué razón? Porque señala la nueva reforma, y es que el conocimiento previo elimina esa estabilidad. Creo que es el punto más rescatable de todo el texto de la reforma. Eh, Esto es muy importante porque inclusive, a contrario censo de lo que les estaba diciendo, y es que también la reforma establece unos mecanismos de protección en caso de que el contrato de trabajo se termine y el trabajador pruebe que fue despedido de forma discriminatoria. Cosa que a veces puede que sea un poco complicada, pero no digo que no se pueda dar. ¿Por qué razón lo menciono? Porque en caso de que se llegue a dar, es decir, que el trabajador ante una instancia judicial determine que fue despedido de forma discriminatoria y por el contrario, el empleador no pruebe que fue por razones objetivas, ojo, por razones objetivas, así lo establece la norma, pues el trabajador tendrá derecho entonces a ser reintegrado a su cargo si lo quiere, o a escoger una indemnización legalmente o contractualmente fijada. Más o menos, ¿qué significa esto? Que el despido será ilegal en caso de que se pruebe que fue una decisión discriminatoria. Ejemplos de discriminación: una persona que decide afiliarse a una organización sindical y por ese simple hecho es despedido. Una persona que es despedida por razones de su salud. Una persona que sea despedida por razones de su color de piel, de su género, de su condición sexual, si tiene tatuajes, si tiene aretes, de cualquier razón de esas, si tiene el pelo pintado, todo ese tipo de cosas.
Y pues, aun cuando yo considero que eh, esas cosas no deben pasar, pues créanme que he conocido algunos casos donde pasan y ocurren que siguen existiendo esa discriminación, que es algo loco, pero pues pasa. Entonces, si esto llega a ocurrir, el trabajador tendrá derecho o a ser reintegrado, si lo quiere, o a una indemnización. Significa más o menos una especie de estabilidad laboral nuevamente reforzada. Eh, Hablamos entonces sobre lo que tiene que ver con la contratación y la tercerización. Eh, Esto es muy importante nuevamente por lo siguiente. Les quiero, bueno, ya aquí les expliqué hace un momento sobre cómo funciona el contrato de trabajo a término fijo, el contrato a término indefinido y el contrato por duración de la obra labor contratada, las obligaciones que hoy en día se imponen en este caso. Este tercer borrador pues deja un vacío, como les dije, frente a los contratos inferiores a un mes. Incluye el preaviso, requiere pues establece una autorización legal para que el contrato cambie a término fijo o indefinido. En los casos que les mencioné, ¿cuáles son esos casos? Repito, cuando no queda demostrado las razones de la duración del contrato, por cuando no se, es escrito, cuando se superan estos 2 años, ¿sí? La regla general será un contrato a término indefinido. Pero todo esto entonces nos permite hablar de lo siguiente, y es que esta reforma establece algo que yo sí les soy muy honesto, creo que va a ser aprobado sí o sí, y es que se establece un procedimiento legal, ya no un procedimiento como lo imponían antes, de pronto un procedimiento que estuviera en los reglamentos internos de trabajo o en las convenciones colectivas de trabajo o en los pactos colectivos. Pues no. Les quiero mencionar que en este caso ya la reforma dice, mire, vamos a tener lo siguiente, y es que sí o sí va a existir un proceso, un procedimiento para imposición de sanciones disciplinarias claramente o despidos con justa causa. Esto va a aplicar para todos los trabajadores de Colombia. Ojo con una cosa que les quiero contar. A veces es muy fácil decir que eso ocurra, pero de pronto no caen en cuenta cómo funciona. Imagínense entonces si las personas que conozcan que sean despedidas y ocupen cargos de un tema de servicio doméstico, un mayordomo en una finca, un conductor, un jardinero, pues si a esa persona es despedida sin el lleno del cumplimiento de este procedimiento, se entenderá como un despido ineficaz y por lo tanto tiene derecho a ser reintegrada. Entonces, a veces los congresistas o el gobierno cree que eso simplemente es escribir y ya, pero no caen en cuenta, pues yo quiero ver si un congresista va a ir a despedir a la persona que le trabaja en el servicio doméstico con el requisito o los requisitos y procedimiento que ellos mismos van a aprobar. Algo loco, les puedo asegurar, pero con una probabilidad altísima de que con toda seguridad eso va a ser aprobado. Es un procedimiento que se establece y es que básicamente se le debe comunicar un primer, se le debe comunicar al trabajador cuáles son las faltas cometidas, se le debe informar al trabajador cuáles son las pruebas, se le debe informar al trabajador cuál es el término de duración que él tiene para presentar sus descargos o sus justificaciones, para demostrar sus pruebas también con las que refuta. Se le debe informar en un término oportuno la sanción que se toma y la sustentación de esa decisión que se tome. Entre el segundo borrador se establecía que para algunas causales ese procedimiento no iba a ser necesario, pero ahora en este último texto se establece que para la única justa causa que no se requiere ese procedimiento es la del numeral 14. ¿Cuál es la del numeral 14? La justa causa que se da por terminación de los contratos de trabajo, por reconocimiento de pensión de invalidez o pensión de vejez. Entonces, tenemos que, ojo con esto lo que les digo, para todos los trabajadores en Colombia, a los que se les vaya a imponer una sanción,
y se les vaya a tomar o se les vaya a tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo con justa causa y no se cumpla con ese procedimiento, el despido será ineficaz, lo que conlleva a que los trabajadores tendrán derecho a ser reintegrados a su puesto de trabajo. Algo muy riesgoso. No me quiero ni imaginar la multitudinaria cantidad de demandas que se empezarán a radicar como consecuencia de esto en cargos como los que les mencionaba, mayordomo en una finca, un jardinero en un conjunto residencial, una persona del servicio doméstico. Yo no estoy diciendo que no, esos cargos no tengan derecho a ese procedimiento, para nada, olvídenlo. Lo que estoy criticando y lo que me parece que es un exabrupto es la consecuencia por no incumplir eso. Diferente debería decir es mi propuesta, inclusive es, si incumple con ese procedimiento, entenderá que es un despido injusto y como consecuencia de ese despido injusto, pague la indemnización. Pero aquí lo que se ha dicho en los textos de reforma, en los tres textos, es que si se incumple con esa obligación, pues será un despido ineficaz. Vuelvo y les menciono, la cantidad de demandas que va a empezar a generarse van a ser exorbitantes. Pero bueno, eso va a pasar. En este texto de reforma, ¿qué ocurre? Y es lo siguiente, espérense, voy a ir primero acá a este punto, y es lo correspondiente a que si el trabajador es despedido con unos términos con unos incumplimientos, si es despido sin justa causa, qué pena, más bien, se debía pagar, dependiendo si es en el segundo borrador, bueno, aquí creo que tuvimos un error, qué pena con ustedes, si en el segundo borrador dice que si el contrato llevaba menos de un año se pagaría 45 días, si llevaba más de un año, pero menos de 5, eh, se pagaban ese es el primer texto, más de un año y menos de 5 se pagaban 20 días, pero lo que realmente ocurrió en este caso es lo siguiente. En el segundo borrador, como en el primer borrador se mencionaba que iba a ser una inamovilidad, que el trabajador iba a tener derecho a la indemnización o al reintegro si él lo quería, así llevara un día, en el segundo borrador realmente se estableció lo siguiente. Y es, miren, si lleva más de un año, pero menos de 10, se pagarán 45 días de salario por el primer año, 30 días adicionales por el segundo año, por los años subsiguientes, ¿sí? O proporcionales a la fracción. Y si el trabajo lleva más de 10 años, entonces serían 45 días de salario por el primer año y 40 días por los años siguientes. ¿Qué significa esto? Que sí o sí el régimen indemnizatorio va a incrementarse. De eso no hay duda. El régimen indemnizatorio en Colombia se va a incrementar, va a pasar a dejar de ser como hoy en día lo tenemos, y es que en el contrato de trabajo término indefinido, uno primero debe revisar cuál es el salario de la persona. Si gana más de 10 salarios o menos de 10 salarios, la indemnización cambia. Pero en estos textos, pues lo que se ha dicho es que se va a subir a 45 días por el primer año, no se ha definido cuánto por los años subsiguientes. Les pongo ejemplos. En el primer, en la segunda reforma se habla que serán de 30 días y adicionales a los 45 días iniciales si no se establece un término como se menciona, o si son más de 40 días. En este tercer texto que se conoció ayer, se dice que son 45 días por el primero y pues 45 días por los siguientes. Eh, Ahí hay una dificultad, no se ha definido cuál va a ser. Esto es en lo que tiene que ver con el contrato a término indefinido, porque en el contrato a término fijo o en el contrato por duración de la obra de labor también cambia la indemnización. Si bien es cierto, se mantiene la primera regla general. ¿Cuál es la regla general? Y es que se pagarán mínimo los salarios que hacen falta para cumplir el contrato de trabajo. Entonces, si yo despido a una persona con un contrato de término fijo, hoy en día
y tiene un contrato por una duración de un año y lo despido el primer mes, pues serán 11 meses de salario. Con la reforma se mantendría esa regla. Sin embargo, si yo tengo un contrato de trabajo de término fijo hoy en día y le hacen falta, yo lo cumplo con el preaviso, le hacen falta solamente 5 días de, solamente 5 días para finalizar, pues la indemnización serían 5 días. Con la reforma, en todos los textos ha sido común, y es que el término mínimo de indemnización en el término fijo pactado o en el término por duración de la hora de labor será de 45 días de salario. Esto, pues lo que con toda seguridad, aun cuando les menciono que es una parte de la estructura, pues no se tiene claridad cómo va a ser definitivo. Les estaremos contando la próxima semana, o ya cuando hayamos conocido el texto definitivo que se haya radicado. Les enviaremos los boletines que usualmente compartimos a través de nuestros servicios de compartir conocimiento y con nuestro boletín de 5 minutos para actualizarse. Ahora, hay un tema que me parece muy, pero muy relevante, y es que en este último texto de reforma que se conoció ayer, y yo creo que esto también es otro de los artículos o de las normas que muy posiblemente llegan a ser aprobadas por el Congreso, y es lo siguiente. Actualmente tenemos más bien, actualmente desde el año 2002, o sea, llevamos unos 21 años con esta norma, y es que cuando el contrato de trabajo finaliza y el salario del trabajador es superior a un salario mínimo legal mensual vigente, la indemnización moratoria que el trabajador o a la que el trabajador tiene derecho varía dependiendo de varios escenarios. El primero, el momento en el que él demande. Si demanda en los primeros 24 meses, pues tiene derecho a una indemnización moratoria, es decir, lo que las personas conocen como salarios caídos o brazos caídos, o bueno, esa sanción moratoria actualmente se tiene que, si el trabajador devenga un salario superior al salario mínimo legal mensual vigente, por los primeros 24 meses después de finalizar el contrato, que el empleador no le haya pagado los salarios, prestaciones sociales, legales convencionales e indemnizaciones que le adeude, debe pagar una indemnización de un día de salario por cada día de retardo por los primeros 24 meses. Y a partir del inicio del mes 25 se debe pagar el interés moratorio o el interés bancario y corriente, el interés máximo de los créditos de libre disposición, sobre intereses moratorios que se empezarán a causar a partir del mes 25. Ahora, para los contratos de trabajo en los que el trabajador gana un salario mínimo legal mensual vigente o menos, pues la moratoria sí será de un día de salario por cada día de retardo hasta la fecha que se verifique el pago. Con la reforma, lo que se pretende es que se elimine esa posibilidad de si el trabajador gana más o menos del salario mínimo, entonces su moratoria estará supeditada a un término de duración. La respuesta es no. Esto puede empezar a tener un grandísimo impacto para los empresarios cuando son condenados a esas moratorias. Lo que significa esto es una moratoria indefinida. Esto es una tasa de interés que uno quiere, ni se imagina, estaríamos hablando más o menos como del 1200% anual, efectivo anual. Es una locura. O sea, si yo le quedé viendo 10 pesos al trabajador, esos 10 pesos al cabo del año se me volvieron 120 pesos en un tema moratorio. Entonces, por favor, creo que cada vez debemos ser más cautelosos al momento de liquidar los contratos de trabajo y pagar las liquidaciones. Esto se los menciono por lo siguiente, porque con esta reforma, a una de las promesas también de gobierno, yo creo que todos lo hemos escuchado, y es la que siempre han planteado la prohibición o la estigmatización a los contratos de prestación de servicios. En este caso se plantea un límite al uso de estos contratos de prestación de servicios. Estos contratos de prestación de servicios pues ya no pueden ser utilizados
supuestamente como lo dice la norma, o el texto más bien, para actividades permanentes. Realmente a mí me causa bastante dificultad y entender qué se va a entender por una actividad permanente, porque para mí una actividad permanente en una empresa hoy en día es la de contador, pero el contador puede ser una persona natural, un contador que brinde servicios a otras empresas. Y pues una actividad permanente es la de contabilidad, más aún hoy en día con todo lo que tiene que ver con los manejos de información digital, de nóminas electrónicas, de contabilidades electrónicas, todo ese tipo de cosas. Entonces, la norma o el texto propone es que sea limitado y prohibido y hace una refuerza, una estigmatización a los contratos de prestación de servicio al uso de esos contratos. Básicamente lo que menciona es que de entrada, sí o sí, en caso de que haya un contrato de prestación de servicios y se esté ocultando una relación de trabajo dependiente, es decir, cuando se da aplicación al principio de primacía de la realidad sobre la forma, sí o sí, esas decisiones judiciales deben venir acompañadas de la imposición de la sanción moratoria o indemnización moratoria del artículo 65, que es la que les explicaba hace un momento, de un día de salario por cada día de retardo. Creo que aquí el gran problema que se van a enfrentar los jueces es a definir, a entender cuándo va a ser una actividad permanente o cuándo no es una actividad permanente. Es poco claro y realmente las redacciones de los textos no son las más apropiadas, son textos que son bastante desafortunados, porque eso nota que son personas que en ningún momento o ni son abogados o dos, nunca han redactado el más mínimo texto para que sea entendible para todas las personas y que no genere dudas sobre todo. Igualmente se hace una reforma a lo que corresponde a la solidaridad entre los contratantes y los contratistas. Recordemos que hoy en día tenemos una regulación muy relevante y es que eh, la solidaridad entre el contratante y el contratista aplica, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, cuando el contratista no cumple sus obligaciones en el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus trabajadores, pero sobre todo cuando se demuestra que hay eh, se demuestra que hay una actividad similar, conexa o complementaria entre la actividad económica del contratista y la actividad económica del contratante. Con el último texto de reforma propuesto, pues les quiero mencionar, lo primero es que la solidaridad laboral se elimina esa excepción o esa posibilidad de establecer si hay una actividad similar, conexa o complementaria. ¿A qué me refiero con esto? Y es que, de acuerdo a que si llegara a quedar ese texto, la solidaridad se aplicaría para todo tipo de relaciones entre contratantes, contratistas y subcontratistas, porque así lo establece la norma. Entonces, si un contratista a su vez subcontrata a un subcontratista del contratante y sin importar que existiera una prohibición de contratación, será responsable el contratante de esa cadena del pago de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones que haya incumplido el empleador original, que sería pues el contratista o el subcontratista. Se elimina entonces la excepción de que hayan actividades similares, conexas o complementarias. Es muy importante esto. Adicionalmente, se establece que en esa solidaridad, en actividades que se mencionen, en actividades que se mencionen con un objeto, con unas actividades similares a las de la empresa principal, esto tiene una connotación más que todo para el sector de hidrocarburos, pues debe haber una igualdad salarial y prestaciones sociales y legales y extralegales entre los trabajadores de las empresas contratantes y de la empresa contratista. Ojo con ese punto, que esto pues yo creo que va a generar algunos problemas también. Pero adicionalmente me parece muy importante y es que
esos beneficios, pues obviamente deben demostrarse cómo se causan y pues obviamente se podrán hacer extensivos a toda la cadena de producción si uno lo quisiera ver. Es una solidaridad bastante riesgosa. Antes de entrar a este tema de las empresas de servicio, de las empresas de servicios temporales, quiero mencionarles un tema muy, pero muy importante. Y es que la norma que habla y la reforma en el artículo 34 de la solidaridad de contratistas y subcontratistas establece que el contratista deberá demostrar su autonomía técnica, administrativa, directiva y que realmente funge como verdadero empleador. Inclusive, lo más grave del texto de la reforma es que esa autonomía técnica administrativa debe obligatoriamente demostrarse no solamente hoy en día como funciona ante una autoridad judicial, sino también ante una autoridad administrativa, básicamente el Ministerio de Trabajo. Porque si no se demuestra esa autonomía administrativa, pues les quiero contar que podrían imponerse unas sanciones bastante altas. Esto me lleva entonces a mencionarles lo siguiente. Un clarísimo ejemplo de tercerización laboral en lo que corresponde a la mano de obra es la intermediación laboral a través de empresas de servicios temporales. Hay un capítulo y una referencia explícita acerca de la nueva regulación en cuanto a la tercerización y la intermediación laboral, y es que limita el uso de la intermediación laboral y limita esa posibilidad de contratar con empresas de servicios temporales. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo limita? Señala que máximo podrá ser de un año la duración. Bueno, lo primero, o sea, sí o sí, nadie puede contratar con una empresa de servicios temporales por más de un año. Segundo, también establece que deben contratarse a través de empresas de servicios temporales única y exclusivamente a trabajadores que no hagan parte de las necesidades permanentes de la empresa o establecimiento. Realmente ese concepto también es una cosa un poco absurda. ¿Por qué razón les digo esto? Porque actualmente y desde su creación en el año 1990 a través de la Ley 50, una de las principales características de la contratación de trabajadores en misión, y por eso se llaman trabajadores en misión, porque son personas que van a ir a cumplir actividades de la misión de esa empresa. Es decir, actividades que son permanentes. Lo que pasa es que una cosa es que sean actividades permanentes y otra cosa es que también tengan una temporalidad esas actividades misionales. Y se establece de forma prohibitiva que no se puede contratar a nadie más que no sea a una persona que no sea, que vaya a ejecutar actividades permanentes. Entonces, básicamente actividades totalmente esporádicas e intrascendentes, cosa que es un poco loca porque si yo tengo un pico de producción y necesito una mano de obra, pero pues sé que la voy a contratar nomás por 3, 4 meses por mucho. Por ejemplo, en los temas de las cosechas, en una actividad agrícola, pues esa actividad de recoger o de cosechar o de manufactura, pues es de mi misión, es permanente. Pero según lo que dice la norma, es que no se podrán contratar actividades permanentes o de las necesidades permanentes. Ojo con ese punto. Adicionalmente, y esto también es uno de los puntos más locos y obviamente, o sea, unos temas que no deberían plantearse, pero pues esto es muy probable que ocurra, y es que en caso de que se haya superado el término de duración del uso de la figura de empresa de servicios temporales, o cuando no se pueda demostrar realmente cuáles eran los fines, eran las necesidades temporales entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales, pues quiero contarles que la ley ordena que en ese caso
la empresa de servicios temporales será un mero intermediario. El empleador entonces pasará a ser realmente la empresa usuaria o beneficiaria del servicio y por lo tanto, en caso de que sea despedido ese trabajador, se entenderá que es un despido ilegal, es decir, una condición de despido ineficaz, lo que conllevaría a otro reintegro. Es decir, cada vez más estabilidades laborales reforzadas, cada vez más consecuencias económicas para los empresarios. Y por eso les empecé diciendo que quizás esta reforma no tiene una real connotación de buscar una mayor generación de empleo, porque cada vez entonces generará menos empleo. Adicionalmente, y solo en caso de que se demuestre la mala fe del uso incorrecto del servicio, pues les quiero contar que el texto de reforma señala que el Ministerio de Trabajo le puede suspender o cancelar la personería jurídica a la empresa de servicios temporales. Ahí sí quiero hacer una mención muy sencilla, y es que en mi criterio jurídico, esa posibilidad, esa sanción, debería ser una norma inconstitucional, es una norma que un Ministerio de Trabajo no puede cancelar la personería jurídica. Es decir, una autoridad administrativa no lo debe ni lo puede hacer. Que se cancele la personería jurídica a través de una decisión judicial. Pero que el Ministerio de Trabajo tenga facultades de suspender o cancelar la personería jurídica de una empresa de servicios temporales que utilizó de forma incorrecta el uso y el suministro de personal con una empresa cliente, es decir, una empresa usuaria, pues creo que eso es un exabrupto jurídico. Esperaría que si esto llegara a ser aprobado, la Corte Constitucional, una vez sea demandada la norma, pues la Corte Constitucional declara inexequible esa consecuencia. Pero bueno, ahí sí tendremos que esperar nuevamente. Pues bueno, hablando un poco de regresividad en temas de regresividad y modificaciones, quiero mencionarles un tema de una clara regresividad, y son los siguientes. La primera es que sí o sí, y esto también estoy seguro que va a ser aprobado, el trabajo diurno y nocturno va a modificarse. En cualquier texto de reforma se ha establecido que el trabajo diurno va a volver a ser solamente entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y el trabajo nocturno entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana. Bueno, igualmente, pues la regresividad de esta ley no es que sea progresiva, sino es una norma totalmente regresiva. El incremento de los recargos, de las tarifas de los recargos por trabajo dominical o festivo, que pasará a ser del 70, que hoy día es el 75% y pasaría a ser del 100%. Pero ahorita lo miraremos. Esto simplemente para mencionarles que es una norma regresiva. Ahora bien, aquí hay un tema bastante importante, y es, entre el primer texto y el segundo texto se mantuvo la posición básicamente de la nueva jornada laboral en Colombia iba a ser de 42 horas. Pero recordemos que hace 2 años, o pues en el 2021, cuando fue publicada la ley 2101, se estableció que esa reducción de la jornada semanal iba a ser gradual, con una fecha de finalización hacia 15 de julio de 2026. El primer texto, el segundo texto de reforma no contemplaban eso, lo que significaba que la jornada de trabajo semanal pasaría a ser inmediatamente 42 horas. Yo creo que esto lo escucharon algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo, y entonces en este tercer texto establecen que la reducción de la jornada continuará siendo gradual, se mantendrá esa reducción de gradualidad, pero se le incluye un tema muy importante, y yo creo que esto es rescatable. Con la ley anterior, la jornada de trabajo iba a ser solamente estableciendo de 42 horas semanales. Se eliminaba entonces la jornada diaria. Yo creo que en algún webinar, los que me hayan acompañado, me escucharon cuando les expliqué que la jornada diaria se eliminaba. Con este nuevo texto, revive la jornada máxima diaria, es decir, de 8 horas, y de máximo a la semana de 42 horas.
Es rescatable, eso sí es bastante rescatable, es un ejercicio que es importante. Eh, Se mantiene pues la misma redacción de cuándo será una jornada de 42 horas, cuándo no, es decir, la posibilidad que se puedan pactar algunas horas adicionales, o modificar que esa jornada se trabaje de 42 horas entre 5 o 6 días a la semana. Em, en el tercer borrador se hizo la corrección, una cuestión que era bastante, pues, eh, poco sensata, y es que la jornada máxima de los adolescentes por ley, no por la ley laboral, sino por el Código de Infancia y Adolescencia, señalaba que es máximo de 40 horas a la semana. Pero imagínense que en los dos primeros textos se habló que iba a ser de 42 horas, es decir, iban a ponerle entonces 2 horas más a los mayores de 17 años y menores de 18 años. En este tercer borrador se ajustó y se deja simplemente que serán a 40 horas, menos mal, porque si no, hubiera generado un tema de necesidad de interpretar las normas, y pues terminaría casi siempre ganando el Código de Infancia y Adolescencia por un tema de especialidad de la norma. Pero entonces, como les menciono, si hace, o les mencioné, si hace un incremento del recargo por trabajo dominical y festivo, y se modifica la jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ojo con una cosa, y es que de pronto algunas personas defensoras, como la ministra de Trabajo, dice, es que simplemente se va a incrementar un 25% entre el 75 y el 100. Pues la realidad es que eso no es lo que va a ocurrir en las situaciones prácticas. ¿Por qué razón? Porque al ampliar, entonces, la jornada nocturna, 3 horas, porque hoy en día la tenemos hasta las 9 de la noche, pues un restaurante, un domingo o un festivo, y les puedo decir que en Bogotá y en gran parte del país, un restaurante un domingo está abierto, claramente, y está abierto después de las 6 de la tarde, es decir, después de o un centro comercial los cines, imagínense, el cine, después de las 6 de la tarde, un domingo o un festivo, son sus mejores días de trabajo. Pues ese día, entonces ya no va a ser solamente un 25% que se incremente, se va a incrementar lo correspondiente al trabajo dominical o festivo del 75 al 100%, y adicionalmente podemos estar enfrente a una situación de que será un trabajo extra dominical nocturno, lo que tendría un recargo quizás del 275%, es muy probable. O sea, lastimosamente no es como se vaya a crear, como se dice, es que solamente es un 25%. Eso de folclorismo yo realmente no lo comparto, y pues será una situación bastante grave. Es decir, costos y más costos para los empleadores, y quizás menos empleo formal en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. Eh, este tema sí me parece también otro punto de importantísima relevancia. Y es que ahora se mantiene, se reafirma y se revive la obligación del empleador de informar y llevar un registro claro, concreto, ojo, claro, concreto, diario y semanal, del registro de horas extras que trabajen los trabajadores. ¿Por qué razón les menciono esto? Actualmente, si bien es cierto, esa obligación existe, pero lo que ocurre es que si el trabajador considera que trabajó más de las horas extras que el empleador le pagó, o que ni siquiera le pagó, el trabajador tiene la obligación de demostrar cuáles son esas horas que trabajó exactas en un día determinado, si fueron extras nocturnas, extras diurnas, fecha, hora y de manera exacta. Ahora bien, en este último documento que conocimos, pues establece una condición sumamente grave y obviamente relevante para los empleadores. Y es que en caso de que el empleador no pueda demostrar cuáles fueron las horas extras trabajadas por ese trabajador, cuáles fueron los días trabajados de forma clara, expresa, de acuerdo a la obligación que tiene de llevar ese registro diario,
La manifestación del trabajador, con el simple manifestación que sea razonable, se entenderá presumida el trabajo extra, lo que generará entonces que el empleador deba reconocerle y pagarle estas horas de trabajo y obviamente todas sus condiciones prestacionales al trabajador. Esto en los escenarios judiciales va a ser desastroso, porque en muchas oportunidades los trabajadores cuando demandan esas reconocimiento y pago de esas horas extras, pues casi siempre esos procesos se terminan perdiendo por falta de prueba, porque el trabajador, que es el que manifiesta que trabajó ese tiempo, pues es el que debe demostrar. Y el empleador debe demostrar simplemente que pagó. Pero ahora, con esta nueva norma, lo que generaría es que el trabajador en una demanda simplemente dice, señor juez, yo trabajé 15 horas extras en ese mes y a mí no me pagaron. Con la simple manifestación razonable que el trabajador haga, el empleador, si no demuestra no que las pagó, pues obviamente si las pagó ya demuestra que las pagó y se acabó el tema. Pero no solamente si demuestra que si las pagó, sino demuestra cuál fue la jornada suplementaria que realmente prestó el trabajador. La manifestación del trabajador será una presunción, casi una presunción de derecho. Obviamente esto los abogados que me están escuchando dicen, no, pero eso no es una presunción de derecho. No, tiene toda la razón. No es una presunción de derecho porque admite prueba en contrario. Apenas lógico. Pero será una presunción que en el ámbito jurídico litigioso, pues entonces sí será una tarifa legal y sería muy grave. Ojo con ese tema, los empleadores cada vez deberán llevar un registro más formal de ese trabajo suplementario. Gracias a Dios, hoy en día hay varios sistemas que le permiten hacerlo. Pero esto es de muy importante relevancia. Ahora, con este nuevo texto, lo que sí ocurre es que recuerden que con la Ley 2101-2021, cuando se estableció la regulación de la disminución de la jornada semanal, señalaba que cuando se consolidara esa reducción de la jornada, pasando de 48 a 42 horas, pues entonces íbamos a tener lo siguiente, y es que, eh, sí, básicamente, y es que los trabajadores dejarían de tener derecho y la obligación del empleador a otorgar la jornada familiar. Ojo, no es el día de la familia, es una jornada familiar a organizar o a otorgar el tiempo para una jornada familiar y adicionalmente a las 2 horas de recreación, a las 2 horas de recreación, de actividades culturales, deportivas o de capacitación cuando son empresas con más de 50 trabajadores. Esas dos normas se eliminaban. Con la reforma laboral, en todos los textos ha aparecido, eso revive. Lo que significa entonces que vamos a trabajar una menor jornada, porque vamos a hacer de 48 a 42 horas, lo que significaría en principio que el trabajador tenga más tiempo para compartir con su familia, para tener tiempo para capacitarse por sí mismo, pero el empleador es el que tendrá que otorgar la jornada familiar y el empleador es el que tendrá que otorgar la capacitación, actividades recreacionales y culturales y deportivas. Un poco, pues, aburridor este punto, pero se reviven, es decir, se mantendrían esas obligaciones en el tiempo de esas dos obligaciones y derechos que se acababan con la reducción de la jornada. Adicionalmente, pues la reducción recuerden que hay una posibilidad de que se acuerde entre los empleadores y los trabajadores cuando son trabajadores que tienen a cargo personal de especial y familiares de especial cuidado, personas con algún tipo de discapacidad o unas enfermedades graves, enfermedades o adultos mayores, pues ellos podían acordar una jornada diferencial para que pudieran cumplir. Esto se mantiene, ¿ok? Pero si el trabajador lo solicita, el empleador tendrá un término de 5 días hábiles para aceptar, para proponer una nueva distribución o para negar la solicitud, pero siempre deberá hacerlo si la niega con una justificación y con comprobantes que demuestran las razones por las cuales impiden aceptar
esa solicitud. Entonces ya no es simplemente decir, no, yo porque yo no quiero, no, es que habrá que sustentar por qué no quiere el trabajador. No quiere el empleador otorgar esa jornada diferencial. Igualmente se establece en la modificación de la jornada la posibilidad de que se regula más bien algo que también es bastante rescatable, y es que máximo la jornada suplementaria se podrá hacer de 2 horas diarias y de 12 a la semana. Eso ya es algo que tenemos, pero cuando la jornada se amplía a 9 horas diarias por el acuerdo entre el empleador y el trabajador, por ejemplo, para trabajar de lunes a viernes, 9 horas diarias, solamente se podrá laborar como máximo en tu trabajo suplementario 1 hora extra. Bueno. Esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Igualmente se elimina la posibilidad de cambiar el domingo por el sábado. Eso en algunas empresas, en algunos sectores, sobre todo el sector de hotelería, es bastante utilizado, en donde se le otorgaba la posibilidad a que las partes acordaran el cambio del trabajo dominical, del día de descanso dominical que pasara a ser el sábado, lo que significaba que la semana pasaba a ser de domingo a viernes. En algunos casos, eso se elimina y se acaba. No podrá hacerse de esa forma. Eh, Se hace una reforma sobre la definición de empresa y de unidad de empresa. Es muy importante. Este tema de unidad de empresa es bastante peleado y discutido por las empresas del sector de hidrocarburos, que tienen casas matriz y bueno, todo este tipo de cosas. Pues esto es muy, muy importante, y es que se establece en esa reforma de unidad de empresa, pues lo que se habla ahora es ya no se va a analizar independientemente del objeto social. Se va a mirar es el objeto social y no la actividad económica. Es un poco absurdo eso, porque pues los objetos sociales pueden ser completamente diferentes, sino se debería mirar es la necesidad de esas actividades económicas y realmente si son unidades dependientes económicamente o controladas por la misma persona natural o jurídica, para definir si es una sola empresa. Eso, digamos que es un tema bastante eh, un poco absurdo. Bueno, digamos que antes de que se nos vaya cortando cada vez el tiempo, porque me queda solamente media hora, les quiero hacer mención a lo que habla las reformas en materia de trabajo en plataformas digitales. Aquí quiero mencionar lo siguiente. La misma reforma hace una diferenciación entre las trabajados en plataformas digitales, que en mi criterio deberían ser absolutamente todos, pero adicionalmente establece entonces que los trabajadores en plataformas digitales que se dediquen al reparto de domicilios, hagan de cuenta, trabajo de domicilio, es decir, esto tiene nombre propio y eso sí fue destinado exclusivamente para pues, Rappi en principio, es decir, las que se dediquen de reparto o entrega a domicilio, sí o sí, las plataformas digitales de domicilios, sí o sí, tienen que tener van a ser y tener un contrato de trabajo. No entiendo por qué. Realmente no entiendo cuál es la diferencia para que se hable entre el trabajo en plataforma digital de domicilio y el trabajo de plataforma digital de transporte o de servicios de entrega de otros equipos. Bueno, algo que es lastimoso porque pues no tiene ningún sentido. Pero para que ustedes lo sepan, existe esa diferenciación en las reformas. Esto genera entonces que hace una definición de cuándo hay un trabajo en plataformas digitales. Lo que pasa es que las que no son de reparto o de domicilio no necesitan tener un contrato de trabajo. Simplemente se busca en pro de esas personas y es garantizar una afiliación a seguridad social, de pagar unos aportes a seguridad social a través del uso de, en algunos conceptos, del uso de semanas, de cotización por semanas. A eso sí,
esperemos, resulta porque la reforma pensional habla de otras cosas, entonces esperemos. La reforma pensional habla de una norma que la reforma laboral dice que está vigente, pero para uno está vigente y para el otro ya está derogada, o sea, sería algo que tiene que empezarse a unir a tener conexidad. Básicamente el trabajo de plataformas digitales que no sean de domicilios o de reparto, se le debe informar al trabajador y debe tener derecho a unas garantías. Esas garantías es que deben tener, primero, dependiendo si hay una supervisión humana o una supervisión tecnológica, los trabajadores que estén conectados van a tener derechos a que se les comunique y haya un procedimiento disciplinario. ¿Qué significa un procedimiento disciplinario? Si yo le voy a imponer a sanción, bloquear, lo que ustedes quieran, el trabajador tiene derecho a que se le haga un procedimiento reglado que establece la nueva reforma acerca de por qué va a ser sancionado. Entonces, imagínense una persona en Uber, en Cabify, en cualquier plataforma de transporte, eh, donde si incumple su reglamento o sus condiciones, términos y condiciones, cuando se afilia como conductor, como un rider, pues él tendrá derecho a un procedimiento. Su procedimiento, yo lo que veo es que es bastante rígido. Inclusive está en la obligación la empresa, la plataforma digital, de reportarle y entregarle al trabajador o al Ministerio de Trabajo toda la información que requiera. Deberá entregarle eh, al Ministerio de Trabajo también la información del reporte de cotizaciones, y si la empresa no demuestra que el trabajador está cotizando, tendrá que ir asumiendo esas cotizaciones. Entonces la empresa es un poco complicado, realmente eso creo que va a ser bien, bien complicado y va a tener un poco de manejo. Pero entonces, pues en las actividades de reparto, como les dije, sí necesariamente van a tener un contrato de trabajo. No va- Puede que haya una autonomía en el tiempo de conexión, pero pues no va a haber una autonomía para la empresa. Deberá manifestarle que sí puede trabajar en otras plataformas. Es válido el pacto, no es válido el pacto de exclusividad, qué pena. Entonces, el típico domiciliario que tiene varias plataformas, pues será válido para él, el empleador no puede aceptarlo. Debe haber una afiliación, una cotización a seguridad social. Se acepta la modalidad a tiempo parcial, lo que les mencionaba del decreto 2616 de 2013. Lo que pasa es que hay algunos que hablan que es una norma que está derogada, y desde el punto de vista es una norma que en la parte práctica con... con las regulaciones en materia ¿cómo les digo?, del PILA, del operador del PILA, pues la planilla de liquidación presenta unos grandes inconsistencias, no es muy utilizada. Y lo que más me sorprende es que la norma del decreto 2616 permite descotización para pensión, para riesgos laborales y para caja de compensación familiar. Y entonces, ¿qué va a pasar con la cotización al sistema de salud? Más allá de lo que esté planteándose en la reforma a la salud, que no se sabe si termine siendo aprobada como lo quieren, pero la cotización al sistema de salud, entonces, ¿en qué va a quedar? Es bastante, bastante complicado porque se hace referencia a una norma que no regula esa parte. Bueno. Antes de entrar a este punto, sí quiero mencionarles una cosa, y es la reforma, y esto también va a pasar, y por eso no quería que se me escapara en un tema de regresividad también, y es el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje pasará a ser un contrato de trabajo obligatoriamente. Hoy en día el contrato de aprendizaje, aun cuando hace parte del derecho laboral, no es un contrato de aprendizaje desde el año 2002. Desde el año 1959, cuando fue creado el contrato de aprendizaje a través de la ley 188 de 1959, hasta el año 2002, el contrato de aprendizaje fue un contrato de trabajo. Lo que pasa es que era un contrato de trabajo específico para una relación de formación y de desarrollo de aprendizaje. Pero con la reforma laboral va a generarse que el contrato de aprendizaje
pasará a ser un contrato de trabajo, va a establecerse una serie de beneficios, los aprendices podrán afiliarse a un sindicato, podrán participar, lo que claramente se busca, esto es una norma que buscan las organizaciones sindicales para atrapar y pues para capturar nuevas atenciones de nuevos afiliados. Seguirá en manejo en cabeza del SENA la determinación de la cuota de aprendizaje, eso seguirá en cabeza de ellos, con las mismas regulaciones de una empresa de más de 15 trabajadores o desde 20 trabajadores con un aprendiz, o sea, desde 15 trabajadores en adelante, un aprendiz, de más de 20 también un aprendiz, y por cada fracción superior de trabajadores superior a 10 un aprendiz adicional. Eso seguirá exactamente igual, pero sí quiero decirles un tema muy importante, y es que la monetización del contrato de aprendizaje pues va a tener un incremento enorme, o sea, enorme. Si me lo preguntan, es como más o menos una búsqueda de obligar a que todas las empresarios pues contraten aprendices. ¿Por qué razón? Hoy en día tenemos solamente la monetización debe ser con un 5% sobre la cuota de aprendizaje que se desee monetizar. A partir de la reforma, y esto también ha sido transversal en todos los textos, es que la monetización va a pasar a ser de 2 salarios mínimos por cada aprendiz que yo desee monetizar. Es decir, tendrá un sobrecosto bastante, bastante grande. Entonces yo creo que muchas empresas de pronto por el tema económico eso generará mayores sobrecostos, pues puede que pasarán a ser de superiores pasarán a qué, a decir, venga, yo prefiero contratar que quizás hacer la monetización. Bueno, y pues establece una prohibición que en mi concepto pues es mal utilizada, y es que a las empresas se les prohíbe contratar aprendices o bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma. Este tema aquí, ojo con una cosa, y es que desde mi experiencia y sobre todo en conversaciones que he tenido con el SENA, de pronto alguno de los que me está escuchando lo habrá vivido, y es que hoy en día uno puede, a ver, es frustrarle el derecho a una persona que yo contraté que haga un curso en el SENA y que continúe laboralmente vinculada conmigo. Es un exabrupto, un exabrupto. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, ¿cómo se tiene? Yo puedo contratar a una persona. Esa persona puede empezar a hacer sus estudios en el SENA o en cualquier institución técnica o tecnológica. Eso sí, no hay duda. O, si quieren, universitaria. Y ese contrato de aprendizaje o esa persona puede solicitar que se entienda, no estoy diciendo que pase de ser un contrato de trabajo a un contrato de aprendizaje, pero puede solicitar que su práctica académica en el SENA o en una institución técnica o tecnológica sea avalada su contrato de trabajo como aprendiz para poder obtener su título. Pues lastimosamente con esta reforma lo que genera es que eso se prohíba. Es decir, una persona que esté en esa situación y que desee vincularse laboralmente, que quiera que se valide esa práctica, como práctica, su desarrollo laboral en la empresa donde esté trabajando, pues no se va a poder. Lastimosamente, pues yo creo que eso no lo miden las personas que lo redactan cuando se miden los temas a futuro. Bueno, ahora, como siempre está ocurriendo con algo que está de moda, y es la descarbonización y la automatización, hace referencia también la reforma hacia el trabajo rural y trabajo de migrantes. Básicamente lo que les quiero mencionar en lo que tiene que ver con la descarbonización y la automatización, y es que se impone una obligación a los empleadores, que en mi criterio también eso va a ser una locura. ¿Por qué razón? En caso de que el empleado, la empresa, decida suprimir un cargo porque obtiene una máquina que vaya a automatizar un proceso, o
en los casos de las empresas de reducción de su huella de carbono y estén en el proceso de descarbonización, todas las empresas del sector hidrocarburos, las empresas de procesos industriales que estén en su proceso de descarbonización, pues quiero informarles que en caso de que se vaya a suprimir ese cargo, deben otorgarle un derecho al trabajador de un preaviso de 6 meses para que el trabajador pueda quizás o buscar otro empleo o reformular y reestructurar sus conocimientos y poder pasar a generar pasar a otro cargo en la empresa. Ahora, me parece que es absurdo porque si uno ya tiene sus cargos llenos en las otras áreas y pues no necesito de otra área y voy a suprimir eso porque ya lo que hacían 10 personas lo tengo en una máquina que puede estar trabajando 24 horas, los 7 días de la semana, pues tengo que darle el derecho a que ellos, en un plazo de 6 meses, debo darles ese preaviso para que hagan esa transferencia de conocimientos y eventualmente puedan pasar a otro cargo. Eso yo creo que va a generar muchos inconvenientes. Y en lo que tiene que ver con el trabajo rural rescatable, y es que se crea bueno, realmente habla del jornal, el jornal es la forma, a ver, el jornal integral habla de eso es una falta de concepto y de conocimiento normativo, porque jornal corresponde no a nada más y nada menos que es la modalidad y frecuencia de pago que el jornal se paga por el día. Pero pues no debería hablar de jornal, sino debería hablarse de salario diario y se establece la posibilidad de tener un salario integral para el sector rural. Ojo, esto es solamente para el sector rural. ¿Y qué significa ese salario integral desde el punto de vista del salario diario? Es la posibilidad que tienen las partes de pactar un salario con un valor adicional, un 30%, sobre el salario que hayan pactado, un 30% adicional, suma de dinero en la cual estará integrado todo lo correspondiente a las prestaciones sociales, como el salario integral hoy en día, salvo las vacaciones. Ok, pero se mantiene que esta actividad en principio puede desarrollarse de esta manera, digamos, por un labor de 27 semanas, más o menos estamos hablando de 6 meses, pero si se supera eso, entonces tienen que sí o sí tener un contrato de trabajo a término indefinido. Bueno, eso también va a generar bastantes problemas. Igualmente, porque pues eso lo que piensan es en labor de las cosechas y ya, pero pues claramente hay actividades que pueden durar más de 27 semanas que se hacen por días. Igualmente se da la posibilidad de cotización y afiliación en calidad de dependientes bajo la modalidad de tiempo parcial. Esta modalidad de tiempo parcial, vuelvo y les repito, es la del decreto 2616 de 2013. Lastimosamente esa norma solamente me permite cotizar para riesgos laborales, para caja de compensación familiar y para pensión. Para salud no. Entonces, ¿qué va a pasar con la cotización a salud de esas personas? No podemos pensar que sean personas que estén afiliadas a un sistema subsidiado o el régimen subsidiado. Eso no debería pasar. Y adicionalmente, un tema importantísimo es que en ese jornal integral que se acuerda o que se acordaría, estará un 30% para retribuir las prestaciones sociales, 30% que no corresponde ni siquiera al valor real de las prestaciones sociales, pero adicionalmente se le deberá pagar al trabajador porque no está obligado a estar afiliado a una caja de compensación familiar, se le deberá pagar un 4%, como si el 4% fuera el subsidio familiar, se le deberá pagar a título de subsidio familiar un 4% más en ese jornal integral. La norma no es del todo descabellada, uno podría buscar ayudas, inclusive en el sector cafetero ya se había planteado o se utiliza algún concepto de este estilo, pero por ahora yo creo que está muy mal planteado. Básicamente lo que les decía es el jornal agropecuario, pero pues no debería hablar de jornal, sino salario agropecuario, si quieren llamarlo de una forma más técnica. Como les mencionó, se debe retribuir el trabajo diario ordinario. ¿Qué pasa con el trabajo nocturno? No se dice. Es decir, el trabajo nocturno no va incluido ahí. Es un poco absurdo porque en el sector agropecuario las personas, por ejemplo, de lácteos, pues empiezan el ordeño a las 3:30, 4 de la mañana.
Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pero bueno, eso yo creo que puede irse corrigiendo a medida de los debates en el Congreso. Pero adicionalmente, como les mencioné, se debe otorgar un 4% a título de subsidio familiar. Eso sí es lo más absurdo porque es que el 4% cuando se hace el aporte a la caja de compensación familiar no corresponde a que ese sea el eh, subsidio familiar, pero bueno, a veces no hacen las cosas muy bien, pero bueno. Y bueno, ese jornal lo que va a retribuir es el trabajo diario ordinario, el diario, el nocturno no, compensará las totalidad de prestaciones sociales, beneficios legales y primas y bueno, y demás subsidios, sin incluir las vacaciones. Esta parte, ya simplemente casi para rematar, ir rematando nuestra charla, es lo que a mí sí me parece la circunstancia más absurda e ilógica que puede plantear una reforma laboral. ¿Por qué razón? Por ley, ojo con lo que quiero decir una cosa, por ley va a exigirse que los trabajadores que viven en su lugar de trabajo y que son de una actividad rural o agrícola, se les deben brindar condiciones adecuadas, higiénicas y salubres. Eso no hay la más mínima duda, es que eso es un derecho humano. Y el derecho humano no debe ser garantizado, en principio, solamente por los empresarios, debe ser garantizado desde el Estado, ¿sí? Ojo con este punto. Pero lo que es lo más absurdo e ilógico es que la norma establece que sin importar que el Estado no proporcione agua potable, ojo, agua potable y servicios sanitarios al lugar donde esté ubicado ese trabajador en el sector rural y que resida en su lugar de trabajo, el empleador sí debe garantizarle el agua potable y los servicios sanitarios. Quizás los servicios sanitarios entiendo, pero el agua potable, es decir, la negligencia y la ineptitud del Estado en garantizarle agua potable a todo el territorio colombiano se lo van a trasladar a los empleadores en el sector rural. Yo no estoy diciendo que las personas no tengan derecho al agua potable. Lo que pasa es que no puede ser que en una reforma laboral se le imponga a que el empleador debe asumir las obligaciones constitucionales del Estado. Eso no tiene ninguna presentación, pero de forma expresa se dice que a falta de el cumplimiento del Estado en el suministro de agua potable y servicios sanitarios en el lugar de trabajo en el sector rural, el empleador debe garantizarlo. Bueno, servicios sanitarios se pueden garantizar con pozos sépticos, no hay problema, como yo creo que se hace en casi absolutamente todos los lugares. Se debe, eh, se garantiza esa parte, pero el agua potable, o sea, yo ahora tengo que empezar a llevar a lugares que ni siquiera entran los carrotanques con agua potable, porque si no, entonces estoy incumpliendo una norma laboral que me puede sancionar el Ministerio de Trabajo, me pueden demandar y me pueden imponer unas sanciones absurdas pues desproporcionadas. Pues solamente lo pongo sobre la mesa. Eso está escrito de esa forma. El empleador deberá suministrar el agua potable y servicios sanitarios. Pues bueno, el empleador debe garantizar las reparaciones necesarias y convenientes para que requiera vivienda. Ok, eso no hay ningún inconveniente, porque es que además no es que sea por razones del empleador, es que porque el empleador es el propietario de la vivienda. O sea, no tiene ningún sentido que si el empleador es el propietario de la vivienda, pues no garantice unas reparaciones necesarias. Pues es que eso es así. Igualmente, debe garantizarle medicamentos y material de curación de primeros auxilios para la persona trabajadora y toda su familia en el lugar de trabajo, y les debe permitir cazar, pescar o cultivar en sus predios para usos propios básicos. Ya ahí sí también llegamos a lo que, como puedo decirles, el absurdo más absurdo legal. O sea, legalmente yo tengo que autorizar eh, la casa, imagínense, la casa, ojo con eso. O sea, cuando en algunos lugares o en el territorio nacional está prohibida la casa. O sea, entonces, de pronto yo tengo una finca en el llano y tengo unos animales
que no son de mi propiedad, son animales migrantes de chigüiros y perfectamente entonces yo tengo que autorizar y permitir que mi trabajador vaya y mate al chigüiro cuando yo puedo ser un defensor de animales. Pues ojo, eso puede pasar. Si la pesca el año pasado, la pesca recreativa, fue prohibida, más o menos fue prohibida la pesca deportiva, pues entonces aquí tengo que permitir para usos propios básicos. Entonces volvamos a la era de las cavernas. Matemos los animales y, perfecto, no es que a mí me gusta decir, listo, lo hago. Bueno, bastante grave. La cultivado, sí, pues cultivar, ok, bueno, uno puede diseñar un pedazo de tierra para que cultive, pero pues ojo. Lo que les había mencionado la automatización y es que si el trabajador es despedido en un proceso de automatización, pues tiene derecho a recibir una indemnización equivalente a la legal más un 30%. Debe otorgársele, como les dije, el plazo de 6 meses para ser reconvertidos o reubicados laboralmente en otro cargo de la empresa. No sé hasta dónde eso pueda llegar. Y en todo caso, en caso de automatización, pues el Ministerio de Trabajo siempre debe autorizar esas terminaciones de los contratos de trabajo. Y bueno, pues habrá un seguro de desempleo que se busca contribuir. Igualmente funciona con el tema de la descarbonización. Esto sí es muy importante porque es que en la descarbonización las empresas se obligan a dar un preaviso del cierre de minas o explotación petrolera, renuncia a títulos o cambio de operaciones, por lo menos con 3 años de anticipación. 3 años de anticipación. Hoy en día una empresa, si de pronto quiere acabar antes, entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, eso es un tema bastante fuerte. En cuanto a los trabajadores migrantes, realmente lo único que se dice es esto, igual que los deportistas. Hombre, los trabajadores migrantes yo no creo que existir una norma que diga que los trabajadores migrantes tienen los mismos derechos. No es que el contrato de trabajo le da derechos a todos los mismos trabajadores, no por el estatus migratorio, pero eh, pues tienen los mismos derechos, es apenas obvio, eso no hay duda. Y los deportistas profesionales deberán también tener un contrato de trabajo con cobertura de seguridad social. Claro, es que si los deportistas profesionales tienen una reglamentación y están supeditados a una subordinación, a una remuneración y a una prestación personal de servicio, pues ahí tenemos un contrato de trabajo. Y simplemente para mencionar ya, es en lo que tiene que ver con algunos puntos adicionales y es la creación de algunas nuevas licencias o permisos remunerados. Entran a definir qué es la grave calamidad doméstica, definición que es bastante desafortunada, pero bueno, se crea la licencia para la trabajadora presente ciclos menstruantes, incapacitantes, dismenorreas o cuadros de tensión abdominal por la menstruación asociados a endometriosis y ya diagnosticado. Se crea este permiso y se crea ahora sí, cosa que casi todos los días a uno como asesor le preguntan, el permiso para asistir a las obligaciones escolares como acudiente de los hijos o menores miembros del núcleo familiar. Esto es otro punto. Esto se busca que sea para la reducción de las brechas. Bueno, no sé qué vaya a generar ese tema de reducción realmente. Hay una formalización del trabajo doméstico. Sí o sí deben estar contratados por un contrato de trabajo escrito. Escrito. O sea, todo el mundo a firmar un contrato de trabajo con la persona del trabajo doméstico. No creo que sea necesario un contrato de trabajo escrito para decir que hay un contrato de trabajo. Bueno, en el servicio doméstico, que es una actividad 100% subordinada, una actividad 100% prestada personalmente por un ser humano y que es remunerada. Eh, y bueno, pues la contratación que será estipulada estará supeditada a que debemos registrar y depositar los contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Vamos a ver qué pasa con esa parte. Y solamente para que ustedes lo sepan, se incrementan el término de prescripción de los derechos laborales, pasa a ser de 3 a 5 años, 5 años contados desde la finalización del contrato de trabajo. Bien, no es de la exigibilidad, sino desde la finalización del contrato de trabajo. Eso podría a mí pensar, podría pensar, y es que si ya no es desde la exigibilidad, entonces yo no le pago, cosa que uno no debe hacer, pero pues solamente lo planteo. Yo ya no le pago las cesantías al trabajador, no le pago la prima, sino cuando se acabe el contrato, ahí sí lo pago, porque la exigibilidad es cuando se acabe el contrato de trabajo, pues eso puede pasar.
Y esto punto dice que las acciones para reclamar el derecho al pago de cotizaciones, ok, es imprescriptible, sí, pero prestaciones sociales de la seguridad social serán imprescriptibles. Ojo con ese punto, porque las prestaciones sociales de la seguridad social, ¿sí? O sea, eso es eh, bastante, pues es decir, una prestación social de la seguridad social. Una prestación de la seguridad social es el auxilio funerario, las mesadas pensionales, es decir, serán imprescriptibles las mesadas pensionales. Eso no guarda relación inclusive con lo que se planteó ayer en la reforma pensional. Pues bueno, esto es como lo que queríamos hablar para poder alcanzar a terminar, que mencionarles. Obviamente hay muchas cosas que nos encantaría poder profundizar, de pronto el tiempo es muy corto. Eh, si ustedes quieren tener algún tipo de sesión en particular, bueno, nos pueden buscar, nos pueden encontrar, nos pueden buscar en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Y bueno, pues no sé, Ana María, si hay algún tipo de pregunta que hayan planteado, creería que sí. Sí, Juan Fernando, muchas gracias por tu análisis, bastante interesante y bastante importante, de mucha relevancia. Y hay un par de preguntas. Nos dicen que si por favor nos puedes aclarar si con la nueva reforma entonces las personas ya no podrán trabajar los domingos. Ok, no, los domingos sí pueden trabajar. Los domingos sí pueden trabajar. No hay ningún inconveniente. Los domingos pueden trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que al trabajar los domingos, pues va a tener un costo mayor, nada más. Cuando yo les decía que se prohibía o se eliminaba el cambio del domingo por el sábado, es simplemente cambiar el día de descanso semanal obligatorio. Pero los trabajadores claramente van a poder trabajar los domingos y pues lo que ocurrirá es que, pues no, simplemente va a tener un costo adicional en el recargo. Ok, vale, gracias. Lo otro que nos preguntan es si nos puedes repetir cómo es el manejo del Día de la Familia. Claro que sí. Eh, entonces, pues simplemente es muy, muy, muy sencillo. ¿Qué ocurre? Actualmente, hoy 2023, 16 de marzo de 2023, sigue estando vigente la jornada familiar. Jornada familiar que el empleador puede organizar, bien sea a través de la caja de compensación familiar, de un evento en el cual se le permita al trabajador compartir con su familia. Esa norma se eliminaba, o esa obligación se eliminaba con la reducción de la jornada cuando quedara implementada en su totalidad hacia el año 2026. Con la reforma laboral, esa norma revive, revive y pues seguirá manteniéndose. Es decir, el empleador deberá eh, debería mantener la obligación de bien sea otorgar el tiempo para que el trabajador comparta con su familia eh, o qué, o hacer un evento con la familia. Lo que las personas han ido conociendo como el Día de la Familia, que a veces piensan que es un día más de vacaciones, no, seguirá siendo una jornada familiar por cada uno de los semestres. Ok, y dos preguntas más para que cerremos es, si se puede reducir en este momento la jornada laboral a 42 horas o debe ser disminuida gradualmente hasta el 2026. La jornada, sí, con el último, a ver, con los dos primeros textos de reforma quedaba la jornada de 42 horas inmediata. Con el último texto de reforma, la jornada se mantiene y seguirá siendo gradual hasta el 15 de julio de 2026, correcto. Ok, perfecto. Y en cuanto al tema de los fueros, el conocimiento previo de una situación de embarazo o de discapacidad hace que entonces ese fuero no No aplique para el exista, despido. correcto. No exista ese fuero, así es. Que no haya esa estabilidad laboral reforzada, es correcto.
Ahí tendría que entrar el empleador a probar el conocimiento por parte del empleado, ¿correcto? Claro, entonces el empleador deberá demostrar que tenía conocimiento y que lo contrató con todo el conocimiento de causa, ¿no? Listo, perfecto. Pues creo que no tenemos más preguntas, Juan. Muchísimas gracias por todo tu análisis nuevamente. Les recordamos a todos que esto va a estar colgado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver o lo quieran compartir con aquellas personas que no hayan podido asistir. Y cualquier asesoría puntual, estamos en Alianta para ayudarlos. Perfecto, muchísimas gracias, Ana María, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy para escucharnos, mil y mil gracias y bueno, esperamos verlos en una próxima oportunidad cuando ya tengamos el texto más claro y decantado. Mil gracias para todos, chao.